entre el 15.000 y el 5.000 antes del presente. Lo voy a hacer abordando desde 4 puntos de vista, que son, como tenéis ahí, lo que veis en la imagen, desde el punto de vista de la paleoclimatología, o ese recorrido rápido sobre la paleoclimatología de la zona, geomorfología del litoral, cómo fue cambiando el litoral en estos 10.000 años, o cómo pudo haber cambiado, y vegetación y la fauna, cómo evoluciona la vegetación, antes Paco me comentó algunas cosas respecto a los finales. Bien, voy a empezar por el marco cronológico. Como he comentado al principio, el marco cronológico de esta exposición se tiene entre el 15.000 y el 5.000 antes del presente. En términos cronoestratigráficos nos situaríamos aproximadamente entre el inicio de lo que se conoce como interestadio glacial y más o menos el final del periodo atlántico del Holoceno medio. Aquí en este recuadrito que veis aquí, más o menos el periodo sobre el que voy a comentar algunas cosas. Esto que veis aquí, antes de nada lo comento, esta línea que veis aquí es la temperatura superficial marina media del mar de Alborán, obtenida en este sondeo en el mes de los 25-20-43, que es uno de los dos sondeos que más se utilizan, uno de los dos sondeos que se han hecho en el mar de Alborán, seguramente ya habrá alguno más, donde vemos un poco el cambio de temperatura entre el 20.000 y la actualidad. Y nos va a servir un poco como guía climatológico, paleoclimatológico. Bien. Bueno. Empezamos un poquito siguiendo nuevamente este título de se fue el frío con el clima. En los inicios del tardoglacial hace 15.000 años, el clima en la costa mediterránea andaluza era fresco, árido, y seguramente con un gradiente de aridez positiva de oeste a oeste, pareció al que existe en la actualidad. Sin embargo, las temperaturas estivales comenzaron a aumentar considerablemente a medida que se retiraba hacia el norte el frente polar después del último máximo glacial. Podemos decir entonces que a partir de esa fecha el clima cambiaría y caminaría de manera clara hacia una mayor benignidad, una subida de la temperatura superficial marina, que junto al ascenso del nivel marino hicieron que se elevase de manera general la temperatura y la humedad de la región en unos 1000 años. Como podéis ver aquí, la temperatura en este primer periodo que voy a abordar yo, que sería el interestadio tardoglacial, o también antiguamente llamado Polinaro, etc., la temperatura estaría rondando los 12 grados y en 1000 años prácticamente subió hasta casi 16. En este periodo de ascenso brusco de temperatura, lo que se conoce como interestadial tardoglacial o Polinaro, o últimamente también se utiliza mucho la terminología del núcleo de hielo de Groenlandia, se utiliza mucho el término GI1, que significa Greenland Estadial 1, que sería durante más o menos ese periodo la costa de Granada sigue teniendo un clima más frío que el actual, de acuerdo, aunque con temperaturas relativamente benignas. A este le siguió un periodo de precipitaciones y posteriormente un periodo más cálido y probablemente más seco. Entonces este sería el primer periodo que vamos a abordar, que es el del primer calentamiento fuerte que tiene lugar después del último máximo glacial, que termina hace aproximadamente unos 18 o 20.000 años. Siguiendo este viaje climático a través del tiempo, vamos a dar un salto hasta hace unos 13.000 años, donde, según observamos en la gráfica, las temperaturas se desplomaron hasta niveles próximos a los existentes en el último máximo glacial. Si os fijáis, aquí hay un desplome de temperatura otra vez a temperaturas similares a unos 12 grados. No tanto como en el último máximo glacial, pero que bajaron considerablemente. Nos encontramos, por tanto, en lo que se conoce como el día reciente, que podemos considerarlo como el último estertor casi glacial. En nuestra
costa va a tener una corta duración, alrededor probablemente unos 700 años, y el final de este periodo va a suponer ya el inicio del Holoceno y la elevación definitiva, como veis aquí, la elevación definitiva de la temperatura hasta unos niveles similares, incluso superiores en algunos momentos a lo actual. Bien, en esta imagen he querido mostrar el paralelismo entre dos gráficas que analizan en distintos y distantes lugares, ¿no? Utilizando distintos paleoindicadores o procesos paleoclimáticos diferentes. La superior, la gráfica superior, corresponde a la velocidad de resolución GIS 2 de Groenlandia, y que compara, que utiliza la relación entre los dos isótopos de los sitios para ver cómo fueron variando las temperaturas. La de abajo es la que hemos mostrado antes, la del sondeo marino de Alborán, y como veis hay un paralelismo entre las dos, corren paralelas, con lo cual podemos hacer una idea de cómo fue cambiando la temperatura a lo largo de esta época. En relación al inicio del Holoceno, ya hemos dejado atrás el Pleistoceno. Hay una cierta divergencia, ya que para unos investigadores comenzó nuestra zona seco, con tormentas esporádicas y de cierta intensidad, y luego fue aumentando a lo largo del Holoceno medio para retornar a condiciones más áridas a partir del 5000 aproximadamente. Pero para otros, desde el Holoceno temprano, es decir, desde el principio del Holoceno ya empezó con condiciones generales más húmedas, aunque todavía con oscilaciones climáticas significativas. Este ascenso se vio interrumpido por un ligero repunte del frío, que fue lo que se conoce como el evento 8200-802. Este evento no parece que dejó una huella sedimentaria y volcánica demasiado clara en nuestra zona, aunque es el suceso más frío de todo el océano del Atlántico Norte, y muchos registros políticos del Mediterráneo ibérico lo presentan como un periodo corto pero hiperárido. Aquí lo veis también marcado como hay un descenso tanto en Groenlandia como en las temperaturas superficiales del mar de Alborán. Hay un descenso brusco de temperatura. A partir de entonces caminamos ya hasta la última etapa de este viaje por la paleoclimatología de la costa de Granada. Se corresponde con ese periodo de benignidad climática que llamamos óptimo climático Holoceno, que se sitúa aproximadamente entre el 7500 y el 5500. Este óptimo climático se detecta en nuestra zona porque hay una baja actividad en algunos puntos. Hay una baja actividad del fuego de origen natural, y se piensa que pudo corresponder con veranos más húmedos, con un clima más húmedo en general. Ahí he puesto, en la imagen se muestra cómo podrían ser las condiciones atmosféricas durante este periodo, con una entrada de agua más cálida procedente del Atlántico, unos vientos del oeste que se debilitan, pero siguen, y al final se dan unas condiciones más o menos húmedas en todo el entorno del mar de Alborán. Esto corresponde, repito, con lo que se conoce como óptimo climático Holoceno, donde se desarrolla, como veremos ahora, una vegetación más densa. A partir de entonces ya el clima caminaría también hacia una mayor aridez. Bien, el siguiente aspecto medioambiental que voy a comentar es la evolución geomorfológica del litoral marino en el periodo que hemos considerado. Como se muestra en la imagen, el borde de la plataforma continental, que lo tenéis aquí indicado, se situaría aproximadamente entre 100 y 120 metros de profundidad, lo situaría a una distancia aproximadamente de entre 3 y 5 kilómetros con respecto a la línea actual de costa. Hay que tener en cuenta que de todas maneras la costa, la plataforma continental en este área es probablemente la más estrecha de toda la península ibérica, ¿no?
Sabemos que en el último máximo glacial el borde de la plataforma estaba al aire y por tanto la gente podía caminar por este entorno, porque en este mismo borde se han encontrado restos, los sondeos se han encontrado restos de mejillón. El mejillón ya sabéis que es una especie intermareal, por tanto debería estar en el mismo borde de la costa, e incluso se ha encontrado una especie, el modiolo, una especie de mejillón exclusivo que ahora mismo tiene su hábitat más al sur, está al sur de Irlanda. Por lo tanto, en aquella época podemos decir que el mar estaba mucho más frío, como hemos visto antes en la parte de climatología, y por otra parte que la orilla del mar estaría por el mismo, o cercano al mismo borde de la plataforma continental. En la imagen siguiente os muestro un modelo aproximado, pero bueno, un modelo desde otro punto de vista de la plataforma de tierra emergida en el último máximo glacial. Es decir, cuando el nivel del mar estaba lo más bajo posible en esta zona. Aquí veis, bueno, se ven algunas cosas, como estos paleocanales, todas estas líneas que veis aquí son paleocanales del río Guadalfeo, que en su momento desembocaba por aquí. Aquí aparecen algunos abanicos fluviales que no se ven muy bien, y sobre todo estos barrancos, estos cañones submarinos, que aquí se aprecian también en el mapa. El más significativo será el de Torrenueva, el cañón de La Joya, que interrumpiría de alguna manera todo el paso en ese momento. En esta otra imagen que traigo aquí, que aunque corresponde a Nerja, pero bueno, yo creo que es bastante ilustrativa, una reconstrucción que hicieron de Nerja, donde podríamos tener una idea de cómo podría ser esa plataforma, una reconstrucción más o menos de la plataforma continental, esa franja de tierra emergida durante el último máximo glacial, con zonas de matorral, pinares, probablemente, y zonas rurales. Incluso, aunque sea Nerja, pues si veis aquí, esto podría ser aproximadamente el mismo cañón fluvial este de aquí, que está marcado, que interrumpe el paso en la plataforma. Si hasta aquí hemos visto algunas características de la plataforma continental emergida durante el último máximo glacial, una vez comenzada la deglaciación, tiene lugar un avance del mar desde el mismo borde de la plataforma que hemos visto antes hasta el pie de monte de la Sierra del Litoral. A medida que tiene lugar esa transgresión marina o glacial, la franja de tierra expuesta se va reduciendo. Aquí tratado, se va reduciendo y tiene periodos de estabilidad, aunque es relativamente rápido, pero hay durante ciertos periodos que permanece relativamente estable. Sabemos que en el tardoglacial principio del océano, de 14.000 a 11.000 aproximadamente, ya la franja de tierra de estar a menos 120 metros, 120 metros ya estaría en los 75, sería esta la isobarra que le he puesto aquí en celeste para que la veáis. Más o menos teníamos una costa con mucho llegaría a 3 kilómetros, una plataforma que ya se reduciría de los 4 o 5 a los 3 kilómetros. Posteriormente, ya cuando empieza el océano, sigue reduciéndose la plataforma, ya tendríamos aproximadamente 1 kilómetro, como mucho en algunos puntos, y estaría en la isobarra de 53, y ya posteriormente, ya en el océano, aquí en los 8.000 metros, 5.000 metros, ya tendríamos, no aparece aquí, pero ya tendríamos una línea de costa muy similar a la actual, no similar, sino que la franja de tierra emergida sería muy estrechita. Cuando termina toda la transgresión flandriense, que es la de esa transgresión marina postglacial, pues lo que tendríamos sería un litoral abrupto, sinuoso, con formación importante de zonas acantiladas, de estuarios, que penetraban hacia el interior a través de los cursos fluviales, como he tratado de dibujar ahí en esta reconstrucción, más o menos, y cómo podría ser el cañón de Salobreña y el promontorio de Salobreña, las casas, el castillo, y cómo podría entrar el mar formando esos estuarios que
que Hoffman en su momento, en el año 88, cuando hizo su tesis, decía que había sido, esto ocurría en otro río que desembocaba en el mar de Alborán, con el río Vélez. De todas maneras, quiero comentar que Calvache en 2010 hizo un estudio, hizo unos sondeos también aquí en La Vega, en la zona de la desembocadura del Guadalfeo, y de alguna manera cuestiona la tesis defendida por Hoffman y propone que en la desembocadura del Guadalfeo y en todo el litoral submediterráneo y peninsular no se llegaron a formar algunos de estos estuarios, algunos, dice, durante la transgresión, porque el levantamiento de las cordilleras béticas, el proceso isostásico todavía estaban reajustados. Entonces ellos lo que dicen que proponen que durante todo el Pleistoceno, desde hace 2 millones en adelante, lo que había aquí en el Guadalfeo siempre había sido un delta prolongante, de un grueso, que con multitud de lóbulos, lagunas costeras, pero que nunca llegó a haber un estuario como el que hemos dibujado ahí. Sería aproximadamente una discusión que todavía, como he dicho antes, cuando hemos estado en el castillo, que la ciencia tiene eso, que afortunadamente no es una religión, y serán investigaciones, serán cambiando seguramente paradigmas y perspectivas, serán enfocando de otro punto de vista. Bueno, bien, vamos a hablar ahora de la vegetación. Bueno, lo primero que quiero comentaros es que existen varias secuencias polínicas cercanas a la costa granadina que nos permiten, que nos proporcionan una información paleobotánica bastante valiosa para entender las características de cómo era el paleoambiente en esa época, la época que hemos considerado. Para este trabajo, pues, he considerado las siguientes, las que veis ahí, pues, los dos sondeos marinos, y aparte de Bajondillo en Torremolinos, de Nervios famosos, de Paúl, por supuesto la Tubera, en Gado también se han hecho estudios paleobotánicos, y en Roqueta de San Rafael, son dos sondeos que hizo Pantaleón Cano en su momento, y también nos han proporcionado información que, junto a la que también nos proporciona la excavación arqueológica, nos permite saber en principio que la costa de Granada se convirtió en un refugio glacial, como ha comentado antes Paco Martínez. En los momentos más rigurosos aquí el clima siempre fue relativamente benigno, incluso en la época de máximo frío glacial. Incluso se nota mucho la diferencia si se compara con los datos de Padul, que ya cambia el registro paleonológico. Bien, para hacer un resumencillo, pues podríamos decir que en el Tardigrafía, es decir, desde 15.000 hacia 12.000 o 11.000 aproximadamente, la plataforma costera, pues, como veis, había cubierto una vegetación mosaico de tipo mediterráneo, con albuferas, encharcamientos, marismas, estuarios, etc. Junto a praderas de herbáceas salpicadas. A partir los cambios de la mejoría climática del finiglacial, pues suponen la expansión de juníperos, es decir, de los negros, sabina, de los pinos, se sustituye el pino negral, que he comentado antes, por pino alepense y pino pinea, o sea, pino piñonero, y el pino carrasco, que es el pino más habitual por esta zona. Ya como preludio un poco de lo que podría ser el bosque esclerófilo mediterráneo típico. Ya empieza a avanzar, ¿no? Con quercus, con encina, olea, es decir, acebuche, y otro tipo de plantas. En la zona, eso sería la zona marina, pero en la zona más húmeda probablemente empezaría a darse un bosque caducifolio que ya en el Eoceno inicial, el área inmediata a la costa, se mantiene y se extienden estos pinares. Comienza a haber mayor abundancia de quercus, perennifolia, es decir, de encina, de coscoja y demás, y de acebuche, de olivo silvestre. Continúa un aumento de la diversificación vegetal, hablando ya del inicio del Holoceno y efectiva mejoría climática general, y se produce una implantación de la vegetación típicamente mediterránea en la zona, ¿no? con citrus, con jaras, con romero, con pistacia, etc. En la sierra litoral, en la zona más, probablemente la vegetación, habría una vegetación más de tipo boscoso, y dominada un poco
por cuerpos caducifolios, es decir, por roble, ejido y demás, y pinares realmente ahí, el pino negral sí sobreviviría, y como pasa ahora, durante más tiempo. Para la vegetación neolítica que he puesto aquí, un poco para comentar el último periodo de 7.500 a 5.500 aproximadamente, sería lo que correspondería con el neolítico, la relación del neolítico. Tendríamos una maquia, es decir, una zona de matorral bien desarrollada con comunidades arbustivas que muestran una gran capacidad de cubrimiento vegetal. Yo pienso que aquí, más que grandes bosques, habría un matorral. No sé si uno va a la zona de Cerro Gordo, a los Cerro Gordo, hay alguna zona ahí donde se conserva un matorral muy espeso. Y yo creo que sería la vegetación dominante en esa zona, en esa época, más que bosques. Habría bosques, ¿no? Pero vamos, no tanto como hay. A partir de 5.500 se produce ya una disminución de estas comunidades y una apertura de amplias zonas que se van aclarando porque el clima se hace más árido. He querido poner esta imagen aquí, que es un diagrama polínico de San Rafael, en Roqueta de Mar, que bueno, que aunque no de la Costa de Granada, pero bueno, puede ser indicativo, bastante indicativo, y vemos cómo esta secuencia, esta señal política que hay aquí, que es de vegetación esteparia, zona fría, árida, fijaros cómo a partir del 8.000 más o menos desaparece. Prácticamente desaparece, o sea que cambia la vegetación. Este recuadro correspondería con el óptimo climático holoceno, y veis que desaparece la vegetación de Artemisa y de otros tipos de asteroideas, de otros tipos de plantas típicas de zonas áridas, esteparias, frías. Y los bosques de encina, que sería esto en rojo, continúan, que ya se habían iniciado, como he dicho antes, en el tardoglacial, al final del tardoglacial, al principio del océano, aumentan en intensidad. Los bosques de pino disminuyen, que es esta línea verde, disminuyen pero se mantiene. Y sobre todo aparece, que no aparecen aquí, los bosques caducifolios, los bosques de quercus caducifolios, de quejigos, de roble, e incluso de avellanos, en todas estas, y de abedules, como ha comentado. Yo creo que eso es bastante, esa gráfica es bastante ilustrativa. Y bien, ya para terminar, pues bueno, voy a comentar algunos datos sobre la fauna. Me voy a centrar fundamentalmente en la fauna propia del litoral. Ya he estado comentando aquí, pues, los estudios que están haciendo en el cielo. Luego comentará Rafael, que acabaron aquí en Zacatín, pues los estudios que están haciendo sobre los peces y demás. Pero los registros paleontológicos lo que sí corroboran es que durante el día reciente hubo un aumento del frío considerable, es esa bajada que hemos mostrado antes, justo antes del Holoceno. En Nerja, por son datos que ahora mismo en Nerja, hay un aumento del foraminífero que se llama Neoglobodrina espacilema, que es típico de zonas muy frías. Aparecen el eglefino, este es un tipo de bacalao, que ahora mismo lógicamente en nuestra agua no se da, y se encuentra en Nerja. Y esto que es el pingüino impendis, que es el alca gigante, que es una especie que también de la que hay restos en Nerja durante este periodo, lo cual me indicaría, repito, una zona con agua mucho más fría, que comentaba antes, que sería el último territorio que habría ya de la glaciación. Es verdad que el alca gigante, pues bueno, también es posible que tuviese en su momento una distribución mucho más al sur, no se sabe muy bien, pero bueno, para hacer una idea. Y después, lo que sí quiero comentar ya para terminar es en cuanto a fauna marina, que durante el glacial la productividad marina del mar Urbana era más elevada, produjo una gran diversidad faunística, y esto llevó a un aumento del uso antrópico de los recursos marinos. Luego ya en el Mesolítico Neolítico, aunque descendió la productividad marina, sí continuó
utilizándose además mucho pues, los recursos marinos como eso que he podido puesto ahí, ¿no? De moluscos y algunos peces, especialmente de dorada y cutreiro, etc. Y bueno, como ya el tiempo se me acaba y no quiero enrollarme más, os doy las gracias. Os doy las gracias a esta que se llama Lola. Lola es una chica mesolítica que, bueno, es de otras latitudes, pero que bueno, de alguna manera refleja lo que es. Si no conocéis los dibujos de Tom Buchan, es un finlandés que, bueno, hace unos dibujos de historia de los personajes, como veis, esta chica parece que está mirando la semana. Son increíbles. Y esta, si tenéis alguna pregunta, muchas gracias y nada.